Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 21 de Mateo. Capítulo 21 de Mateo. Bueno, ¿recordáis lo que ha pasado antes? ¿Os acordáis? Limpieza del templo, purificación del templo, entrada triunfal en Jerusalén. Es el contexto, ¿no? Ahí Jesús ha llegado a Jerusalén, se ha liado algo importante, porque claro, eso ha sido notorio, no ha llegado alguien desconocido, es Jesús. Y después de la purificación del templo, pues, ¿qué pasa? Pues que hay problemas con los que se supone que son los jefes, los responsables del templo. Y dice así, el 21-23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Bajo qué autoridad vives? ¿Quién es el que toma las decisiones en tu vida? ¿Te gusta que te corrijan? ¿Que te enmienden la plana? ¿Que te digan qué fallos tienes, en qué puedes mejorar? ¿Te gusta tener jefe? ¿Te gusta tener profesores? ¿Te gusta tener policías en las calles? ¿Te gusta la autoridad? Hoy en día vivimos en una cultura que esto como que es bastante impopular, ¿no? A lo mejor es ser libre, que no haya profesores, ni maestros, ni pastores, ni nada. Ser libre, ¿no? Ser uno mismo libre. Pero es un engaño, porque Bob Dylan, que lo cita bastante José de Segovia, dice que en una canción que todos servimos a alguien. Todos servimos a alguien, aunque sea a tu teléfono móvil. A alguien sirves, de alguien depende, alguien te marca el camino, a alguien estás obedeciendo, a alguien te estás sometiendo. Así que el ideal de no, yo soy libre, sí, tú estás sometido a alguien. Eres esclavo de las opiniones de otra persona o has decidido vivir bajo la autoridad de alguien. Así que escoge bien a quién vas a servir. Porque depende de tu amo, así será tu destino. Si tienes un amo que no es Dios, ese amo te va a conducir a la condenación y a la soledad eterna. Pero si tu amo es Dios, si tu rey es Dios, Él te va a conducir a la vida eterna. Nuestra fe y la autoridad de Dios en nuestra vida se evidencian por nuestros hechos. Mirad, un resumen así del contexto, ¿no? Los fariseos estaban bastante enfadados con Jesús, porque se había metido en su templo, no en el templo de Dios. Ya sabéis cómo son, la gente muy religiosa piensa que aquello es suyo. Y esto lo vemos a todos los niveles, entre los religiosos evangélicos y los religiosos católicos, se piensan que aquello es suyo. Ahora llega Jesús a enmendarle la plana a ellos, a hacer lo que ellos debían haber hecho, que era eliminar la corrupción y cosas que se estaban produciendo en el templo. ¿Quién se había creído Jesús? ¿Qué era?
Bueno, pues lo estaba dejando bastante claro. Pero ellos querían tenderle una trampa. Querían de alguna forma tener la excusa para juzgarlo y luego ya una vez en su Sanedrín condenarle. Así que ellos, que se creían muy astutos, pues intentan ponerle una trampa a Jesús. Pero lo que pasa es que no se habían dado cuenta con quién estaban lidiando y que Jesús es mucho más sabio que ellos. Tengo una amiga que es psicóloga y cuando estábamos en la universidad y siempre enfrentándonos a las objeciones que tiene la gente sobre Jesús, ¿no? Evidentemente, cuando estábamos trabajando eso que hacía C.S. Lewis, que era el trilema, ¿no? Jesús no te da muchas alternativas. O él es Dios, o él es un mentiroso, o él está loco. Y a la alternativa, si está loco, ella decía, mira, es verdad que los locos a veces dicen genialidades, ¿no? Se levantan un día por la mañana y dicen una tontería y todo el mundo se queda, este tío es genial, vaya cosa, vaya ocurrencia que ha tenido. Pero es solo apariencia, porque no son capaces de discurrir con claridad, y mucho menos ante una encerrona tan maquiavélica y tan bien pensada como lo que los fariseos y los ancianos del pueblo le estaban poniendo a Jesús, responder con tanta sabiduría y tanta habilidad. Esto no es propio de un loco, ¿no? Y aquí vemos la genialidad de Jesús. Así que ellos le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Las dos alternativas eran la autoridad de Dios, mi Padre, blasfemia, juicio. O, no, voy por libre, ¿no? Y entonces quedaba desacreditado delante del pueblo. Con lo cual era la pregunta era particularmente malvada. Esto es como lo que hacen los periodistas. Esto se estudia en la Facultad de Periodismo. Sabéis que a veces los periodistas hacen preguntas para pillarte, ¿no? Y sacar el titular. Y siempre los que son entrevistados, los políticos, siempre están ahí en guardia, ¿no? En una ocasión, unos periodistas entrevistaron al obispo de Boston. Esto se estudia en la Facultad de Periodismo. El obispo de Boston había ido a la ciudad de Boston y ahí había una especie de casa donde recuperaban a las prostitutas. Y entonces le preguntó el periodista, ¿irá el obispo de Boston a visitar a las prostitutas? Pregunta. Si la pregunta era sí, el titular es el obispo de Boston va a ver a las prostitutas. Si la respuesta era no, era igual de mala. El obispo de Boston se niega a ver a las mujeres explotadas sexualmente. El pobre se quedó ahí que no sabía qué decir. Bueno, pues a Jesús le hicieron lo mismo. Le hicieron la pregunta trampa. Da igual lo que digas, te van a pillar y vas a acabar mal. Pero él es Jesús, es bastante más listo que el obispo de Boston, que todos los periodistas y que estos malvados fariseos y líderes religiosos. Así que Jesús les responde con otra pregunta, con mucha habilidad. Me encanta esta respuesta, me parece un jaque mate total. Vale, vosotros me preguntáis por mi autoridad, ¿no? Pero ¿cuál es la autoridad de Juan? Y aquello era clamoroso. O sea, Juan el Bautista vino y nadie le ponía tacha a Juan. Juan era un hombre impecable. Además era un hombre que no tenía miedo, es de las personas que más me admiran de la Biblia. Se enfrentó con el rey, lo mataron, pero era un hombre íntegro. Y el pueblo sabía que él era un profeta, Juan era un profeta. Pero hay un problema, que es que Juan estaba señalando a Jesús. Juan estaba diciendo, yo soy el que estaba preparando el camino delante del rey, del Mesías. Entonces Jesús les pregunta, ¿y Juan? ¿De quién le viene de autoridad Juan? Y les devuelve la misma pelota envenenada. Si decimos de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? Y algunos comentaristas dicen, esto no sale en el texto, pero si ellos dicen Juan venía de Dios, no solo quedaba en evidencia su falta de fe, sino también Jesús le diría, ¿y por qué no creéis en mí? Porque es que Juan habla de mí. El dedo de Juan señala a Jesucristo. Así que, primera respuesta que no podían dar. Y si la respuesta es, no, Juan no es nadie. Juan solo era un hombre. El pueblo se los comía. Y esta gente otra cosa no. Ellos servir a Dios no, pero servían a su popularidad. Así que, como no encuentran respuesta, pues responden un no sabemos. Cosa que, por cierto, a la gente religiosa le fastidia enormemente decir no sabemos.
Claro, para decir no sabemos, o estás derrotado o eres humilde. Ellos estaban derrotados. Así que Jesús le dijo, no, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Zas en toda la boca. Un claro ejemplo donde Jesús les cierra la boca y sus planes se van al traste. Mirad, ¿quién tiene la autoridad? La autoridad de Jesús es innegable. Vamos a meter en contexto el asunto. Jesús, en los días de su carne, hizo muchos milagros. De hecho, la Biblia dice que Jesús hizo más milagros que no han estado escritos que los que están escritos. ¿Entendéis? Quiere decir que lo que nosotros tenemos en los 4 evangelios son unos poquitos milagros. Unos poquitos. Porque Jesús hizo muchísimas más cosas. Ahora, imagínate lo que sería estar viviendo en esa época. Ahí no había internet, pero eran pueblos, funcionaban los chismes, las cosas circulaban rápidamente de una punta a la otra de Israel. La fama de Jesús se había extendido. Jesús ha hecho más milagros de los que vienen en los 4 evangelios. Y no es por nada, pero los 4 evangelios están llenos de milagros. Y algunos bastante gordos. Algunos tan gordos que decían, pero mira, yo he estudiado la Biblia, decían gente en Israel, ¿no? Y yo no he leído que ningún profeta haya hecho tantos milagros como Jesús. ¿Será este el Mesías? Es que hacía muchas cosas. Entonces, esto lo digo porque la autoridad de Jesús no se cuestionaba. Anoche me entretuve en leerme, no el Talmud, porque el Talmud es bastante largo, y tampoco tengo un Talmud en casa porque es bastante caro. Pero me entretuve en leerme por internet todas las citas sobre Jesús que hay en el Talmud. En los 2 que hay, ¿sabéis que hay 2 Talmud, el babilónico y el de Jerusalén? Estos son los enemigos de Jesús, ¿eh? Esta gente no le hacía ningún chiste a Jesús. No se cuestiona la autoridad de Jesús. Ellos dicen, es un hechicero. No cuestionan, no, a ver, no eran milagros, no son como algunos que pretenden hacer sanidades y algunas sanidades no son muy creíbles. No. Eso no se cuestiona. Lo que dicen es la fuente. Que, por cierto, esto sale también en la Biblia. Cuando Jesús sana a un endemoniado, dicen, hombre, es que él echa demonios por obra de Satanás. Y esto se corresponde con lo que decían en el Talmud. En el tratado Sanedrín 43a dice que Jesús era un hechicero. Pero es que si te pones a leer en el Talmud es bastante gracioso, porque estos son evidencias. Nosotros tenemos las evidencias internas, que son las de los documentos cristianos, pero es que también hay evidencias externas, las de los documentos de los enemigos de Jesús, que podían decir muchas cosas. En el Talmud aparecen un montón de sanidades que Jesús hizo a personas concretas, con nombre. Personas que no salen en la Biblia, por cierto. Entonces, el poder de Jesús era innegable. A él no le dicen, no, tú eres un farsante, tú no eres un sanador, eres un prestidigitador, O sea, lo tuyo es puro espectáculo, es un show, pero no es real. No era el caso. Es que por ahí estaba Lázaro, que estaba vivo, y estaban haciendo planes para matarle. Por ahí estaban mujeres que eran viudas, que tenían a su niño con comitiva fúnebre vivo. Entonces, aquí eso era innegable. Nosotros también tenemos evidencias. Esto que os he comentado sobre el Talmud, tenemos evidencia. La evidencia, en primer lugar, de un Jesús histórico. La evidencia de un Nuevo Testamento sin errores, con más de 13.000 copias completas, sin errores textuales, fiel. La evidencia de los discípulos, que afirmaron que lo vieron resucitar y que sellaron su testimonio con la sangre y el martirio, cosa que, por cierto, no ocurre en otras falsas religiones. Con todo mi cariño y todo mi respeto a otras personas. El libro de Mormón, al principio, habéis oído de los mormones, ¿no? Estos chicos sexys y guapos que van impecablemente vestidos, ellos dicen que tienen un profeta que se llama José Smith, que vio un ángel que se llama el ángel Moroni, que se le presentó en los Estados Unidos y que le dio un libro de planchas de oro. Y él lo tradujo del egipcio antiguo, por cierto, un idioma que no existe. Se lo inventó, porque fueron a la facultad los mormones y dijeron, oye, ¿es cierto que existe el egipcio antiguo? Y dijeron, no. Y, por cierto, lo tradujo con un sombrero mágico. Esto es para aportarle morbo al asunto. Sí, José Smith tenía
tenía fama de encontrar tesoro, era un zahorí y tal, y él tradujo el libro de las planchas de oro Egipto en un idioma extraño, con un sombrero que se lo ponía en la cabeza y lo traducía. Sí que era mágico el sombrero. Por cierto, al principio, en la primera página del libro de Mormón, sale un montón de gente diciendo: nosotros vimos el libro de José Smith de las planchas de oro y damos testimonio de que ese libro es real. Bueno, pues si coges un libro de Mormón, te lees el testimonio y sale el testimonio de los no sé cuántos testigos. Bueno, todos esos terminaron diciendo: José Smith es un mentiroso y un falso. Sin embargo, los mormones siguen teniendo en la primera página los testigos que afirmaron ver el libro de oro, que luego ellos dijeron: no, nunca lo vimos. Nunca lo vimos. Pero esto no ocurre con el cristianismo bíblico. En el cristianismo bíblico tenemos a los apóstoles que cuando llega el momento de dar la vida, ellos siguen diciendo: sí, sí, creemos en Jesús y lo vimos resucitado y Él es el Mesías, que te vamos a matar. Excepto Juan, que fue exiliado a una isla que aquello era más un peñón que una isla. Y mantuvieron su testimonio hasta la muerte, a diferencia de otros falsos testimonios. Entonces, tenemos evidencias hoy en día que dan fe de la autoridad y la realidad de lo que se nos ha contado. También, creo que lo decía José antes, tenemos la evidencia de vidas transformadas. Hoy en día Jesús sigue rescatando gente de muerte y pasando de muerte a vida. Y su poder se manifiesta hoy, también en sanidades y también en milagros hechos en su nombre. Así que la autoridad de Jesús es incuestionable. La cuestión es: ¿en qué basas tu autoridad? ¿En qué basas para negarte? Mirad, es muy interesante porque a continuación hay una parábola y si tú lees la Biblia, dices: bueno, esto es otra cosa que le han metido con calzador, ¿no? O sea, no tenía nada que ver y han hecho un copia y pega al estilo antiguo, no al estilo Windows 95, y lo han metido aquí. No. Esta parábola está explicando lo de antes. O sea, el escenario es: oye, ¿vosotros qué decís de Juan el Bautista? No lo sabemos, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y os voy a decir un ejemplo, y esta parábola explica lo anterior. Un hombre tiene una viña, y a uno de los hijos a los hijos le dice: ir a trabajar a la viña. El primero dice: no voy, y va. Y el segundo dice: sí, voy, y luego no va. ¿Quién hizo la voluntad? El que dijo que no iba, pero al final obedeció. Pues vosotros sois iguales, le dice Jesús a estos religiosos. Sí, decís que sí, que sois muy religiosos, pero luego no hacéis la voluntad de Dios. Luego viene Juan el Bautista y no os arrepentís. Y hay gente, como las prostitutas y los publicanos, que son de lo peorcito de la sociedad de aquella época, que cuando escucharon a Juan se arrepintieron y creyeron. Y ellos entran en el reino de los cielos, no vosotros. Buena gente religiosa. Entonces, ¿qué les está diciendo? Le está diciendo muchas cosas, pero una de las cosas que está diciendo es que no basta con decir: sí, Señor, yo iré, tú eres mi Señor. Esa fe se tiene que mostrar. La fe se tiene que notar, ¿sí o no? Bueno, a lo mejor alguno dice: no, es que yo llevo mi fe tan internamente, es algo tan privado, que es que ni se me nota. O sea, mi mujer no puede decir de mí que soy creyente, porque es una cosa que guardo tan celosamente en mi interior. Pero mis padres tampoco. Pero tengo fe, ¿eh? Oye, yo tengo una fe inmensa. Y en mi trabajo, bueno, lo llevo tan discreto que nadie se da cuenta, pero de nada raro. Así que no cuestionan mi fe, porque, oye, yo tengo fe. ¿Qué me decís de esa persona? He puesto un caso así en plan, que esa fe no vale nada. O menos que nada. Mirad, la fe se muestra en una vida transformada. No estoy diciendo que el creyente no peque, no estoy diciendo que el creyente no tropiece, de hecho tropieza. El problema es vivir instalado en la desobediencia, en la calle de la apatía y en la ciudad de condenación, como decía un pastor. Vivir instalado en la obediencia, no ocasionalmente, no, como ocurre tristemente con los cristianos que caemos y el Señor nos levanta. El problema es vivir instalado, no vivir en una tienda, sino poner tu casa en la obediencia. Pero luego, pese a toda evidencia, no, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué? Hace poco escuché de un pastor
que en un barrio conflictivo de Estados Unidos, y había una mujer de su iglesia que murió su hijo. Y entonces la mujer se acercó al pastor, mire, dijo, pastor, mi hijo ha muerto, quiero que usted se ocupe del entierro. Perfecto. Y es de estas cosas que a veces ocurre en las iglesias. El hijo era un pandillero, era un bicho malo. Y bueno, no podemos jugar a nadie. Sí, el chico había ido a la iglesia de niño, pero su vida dio un cambio y él se dedicó al crimen y no había evidencia, ni siquiera ni un mínimo síntoma de interés espiritual, no. El tipo era un tío violento, era un delincuente y lo mataron en un follón que hubo. La madre decía, no, pero pastor, mi hijo es creyente. ¿Qué le vas a decir a esa madre que bastante tiene con lo que tiene? Mi hijo es creyente, ¿no? Porque él de pequeño le pidió a Jesús que entrara en su corazón. Yo tengo un problema con esto, lo he dicho ya en otras ocasiones, pero no yo. La Biblia tiene un problema con esto. Y hay varios libros de la Biblia que con bastante claridad te hablan de obras que evidencian una vida transformada. Y si no hay esas obras, esa persona, en primer lugar, no es para juzgar a esa persona. Esa persona tiene que alarmarse. Pero en el cristianismo evangélico de hoy en día nos hemos inventado una doctrina que no es bíblica. Y es la doctrina de que tú en un momento haces una oración y ¡pum!, te salvas. Eso no es cristianismo, eso es islam. ¿Sabéis que lo he dicho en otra ocasión? En el islam, si tú dices la confesión de fe, que se llama shahada, no hay más Dios que Alá y más su profeta, si tú lo dices, eres musulmán, te salvas. Y a veces a los prisioneros le dicen, repite conmigo, aunque no lo creas, ya es musulmán. Bueno, pues nosotros tenemos algunos, no todos. En esta iglesia no la tenemos. Y por eso lo estamos denunciando. Pero tenemos la misma doctrina, que por decir una frasecita, eres salvado. Y luego, tu vida no tiene ninguna evidencia, como la del pandillero y te atas a esa evidencia. No, pero él es salvo porque él recibió a Jesús en curva. Yo en los campamentos de jóvenes estoy harto de escuchar eso a padres. No, pero mi hijo es. Él cuando era pequeño, él ya aceptó a Jesús en su corazón. Y tú dices, si tu hijo es un criminal. Este tío no tiene ni interés, ni ganas, ni nada. Pero la madre está tranquila, porque aceptó a Jesús en su corazón. Y el tío ni cree, y todo le parece ridículo. Y me pone... Primero me preocupa la madre, segundo me preocupa el niño, porque seguramente a lo mejor el niño un día dice, no, señor, yo soy salvo. Tú no eres salvo, chaval. Entonces tenemos un problema hoy en día con esa, no sé cómo llamarla. Hay un pastor que se llama Paul Washer que le llama regeneración decisional. Regeneración decisional. A ver, la salvación es por fe en Jesucristo, no por repetir unas palabras. Eso es magia, no es cristianismo bíblico. Bueno, estoy explicando cosas y me estoy mirando como diciendo, hombre, claro, Julio, es evidente. Bueno, sí, es evidente, pero no todo el mundo lo tiene tan claro, porque yo me encuentro a diario, pero a menudo, gente que no lo tiene tan claro. Yo sé que vosotros lo tenéis claro y me estáis mirando con sorpresa, ¿no? Pero es que me encuentro con gente que basa su salvación y la de su familia en una cosita que han dicho. Tú puedes repetir, Señor, te pido perdón y te recibo como Señor y Salvador, sin fe en tu corazón. ¿Y qué pasa? ¿Te salvas por eso? ¿Te salvas por obras? No, te salvas por fe. Repetir como un papagayo los loros. Yo conozco loros en casa de creyentes que alaban a Dios. Pero son loros. Antonio, en paz descansa, tenía un loro que daba gracias y alababa a Dios, pero era un loro. Y ser un loro espiritual no te salva tampoco. Aunque otros digan, ay, sí, qué bueno, que se salvó y es creyente. No, porque tu vida manifiesta tu fe. Claro, algunos, los cristianos, que el auténtico cristiano está diciendo, ay, alguno de vosotros seguro que le está pensando, ay, pues yo a veces no doy la talla. Bien. ¿Te molesta? ¿Te duele? Bueno, si te duele es buena señal, es señal de que estás vivo espiritualmente.
Si tú dijeras, no, pues yo aunque mi vida lo niegue, yo soy creyente. Sí, no, bueno, vale, pero ¿y los demás? Porque hay gente peor que yo. Tú tienes un problema. Si tú piensas eso, tú tienes un problema. Ahora si tú piensas, ay Señor, es verdad, soy un fracaso, soy un miserable. Bien. Hay vida espiritual en ti, estás vivo. Te pinchan y te duele, y el Espíritu Santo te pincha y te duele. Estás vivo. ¿Entendéis lo que hablo, no? Hablo del que vive instalado en la desobediencia, que no es lo mismo que el creyente que tropieza y cae y se levanta. Es el que vive en permanente, continua y además completamente satisfecho y feliz en su desobediencia. Y aquí Jesús le está hablando a los fariseos, que son religiosos, y le está diciendo, mira, hay gente a la que vosotros no tragáis, pero ellos creyeron. Y los fariseos a lo mejor dirían, sí, pero bueno, si es que esta gente, los fariseos, los publicanos, las prostitutas y los publicanos entran en el cielo se nos va a llenar de gentuza. No, amigo, esta gentuza es la que Dios vino a buscar y salvar. Pues tuvieron fe. Pero vosotros, que pensáis que no tenéis que arrepentiros de nada, son los que no vais a entrar. Y os vais a llevar una gran sorpresa cuando veáis el cielo lleno de gentuza. Porque esa gentuza, es lo que digo gentuza, pero Jesús lo dijo más bonito, ¿no? Dijo, yo no he venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos, a la gentuza, a la gente que realmente reconoce su propia miseria. En una ocasión le dijeron a un pastor, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y el pastor le respondió, no se preocupe señora, hay sitio para uno más. Es cierto, es que no hace mucho alguien me dijo, es que en la iglesia pasa cada cosa. Y digo, sí. A ver, ¿te crees que en el mundo es un remanso de paz y que la empresa privada es el no va más de la generosidad? No. En la iglesia pasan cosas feas. Intentamos que no pasen. El problema es sentirte por encima, ¿no? No, es que pasan cosas ahí y yo no voy a ir. Pues yo soy tan especial, no voy a ir a un sitio donde la gente está mala. Esa actitud es la mala. Lo honesto es decir, sí, ocurren cosas y luchamos con ellas, porque somos gente real, no somos gente de Disney, dibujados ahí perfectos y todos guapos. Entonces, la fe se puede disfrazar de apariencias, puede ser correcta en el trato, con oraciones fervientes, con ofrendas generosas, pero puede ser solo apariencia. Apariencia de vida, pero no hay realidad. Y nuestra felicidad, hermanos, debe ser vivir bajo la autoridad de Dios. De hecho, hemos sido creados para vivir en relación padre-hijo y bajo la autoridad de nuestro Padre. La autoridad de Dios no es una tiranía, es la autoridad de un padre. Hoy en día, como que los padres, esto es un paréntesis de mis paréntesis, de muchos paréntesis que hago, voy a hablar de los padres, ¿no? En este contexto, ¿no? Hay mucho, hoy en día esto de ser padre está fatal, ¿no? Es mejor ser amigo de tus hijos, ser colega. Y yo me asombro y os muestro mi admiración y mi respeto a vosotros padres que estéis cerca de vuestros hijos, pero no habéis perdido de vista que ser padre es ser padre. Que hay que ser colega y amigo, pero eres su padre. Te toca hacer cosas desagradables como corregir a tus hijos. Los colegas no, los colegas te dicen, qué malo es tu padre, macho, cómo se ha pasado contigo, tal. No, tu padre es tu padre. Y Dios es nuestro padre, no es un tirano, pero es nuestro padre y hemos sido creados y nuestro destino es vivir bajo la autoridad de nuestro padre. Necesitamos vivir en esa seguridad. Una vez conocí a un niño, un hombre que estuve visitando durante 3 años. Teniendo estudios bíblicos y algunos hermanos me estuvieron ayudando, uno de ellos, uno que está en Murcia, Aurelio, y un día fuimos a tomar algo con él y su esposa y su niño, y el niño no era feliz, pero el niño estaba desbocado, o sea, era una cosa tremenda, porque el niño no se estaba quieto, dice, este niño tiene algo malo, macho, parece que le ha picado ahí, y corría, se metía, y la madre me decía, es que no puedo sacarlo a la calle, se mete en los mostradores y si le digo algo empieza a gritar, ¡mi madre me pega! Y Aurelio dijo, este niño no lo han corregido a tiempo. Y ese niño no es feliz. El niño cuando tiene límites es feliz. Y dentro de esos límites protesta, dirá lo que sea, pero es feliz. Mira, esto puedes hacerlo, esto no. Esta es tu hora de levantarte. Ahora, cuando el niño tiene libertad total y se levanta cuando le da la gana, come lo que quiere,
ahí hay un problema. Primero, el niño ese no está feliz. Nosotros hemos sido creados para vivir en dependencia de Dios. Esto es impopular a más no poder. Pero hemos sido creados para vivir en dependencia y bajo la autoridad de Dios. Y esa dependencia es nuestra felicidad. Vivir bajo el gobierno de Dios es nuestra felicidad y es nuestro todo. Y vivir en esa comunión, en esa relación con un Padre en la que hay confianza y hay amor y sabes que tu Padre va a estar ahí para lo que te haga falta y lo que necesites, pero también es tu Padre y le debes un respeto. Temor de Dios. Temor de Dios bíblicamente. No miedo de Dios, sino temor de Dios. Una admiración tal en la que pensar desagradar a Dios te espanta. No con miedo, sino con respeto y con amor. Esto lo decían en la Edad Media, eran muy brutos, pero pensaban más que hoy en día. Y ellos diferenciaban la atrición de la contrición. Ellos decían, el verdadero arrepentimiento es el que es un arrepentimiento contrito. Y había, para diferenciar la contrición de la atrición, te decían, la atrición es miedo a pecar, o sea, es el arrepentimiento que viene causado por el miedo. Niño, no hagas esto que Dios te va a castigar. Y la contrición es dolor por pecar contra el Dios que te ama. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, vivimos bajo autoridad y esa autoridad es nuestra plenitud. Aquí hay una respuesta que da esta gente cuando dicen no sabemos. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? No sabemos. No sé si habéis oído hablar de los agnósticos. El agnóstico. Yo tengo un amigo que al agnóstico le llama el ateo perezoso. El ateo perezoso. No, ni creo ni no creo. Ni dejo de creer, pero tampoco apostaría. En fin, me mantengo ahí en una especie de apuesto al rojo, al negro, al par y al impar. Todo vale y todo no vale. Eso no es una oposición. Es un problema de pereza. Y es verdad, tenéis razón, mi amigo. El problema de los fariseos no es intelectual, no sabemos, es que necesitan que le enseñen. No, ellos han decidido no admitir otra autoridad que la de ellos, ni siquiera la de Moisés, la de sus tradiciones, etc. El problema del ateísmo y del agnosticismo no es un problema intelectual, es que los pobres no llegan, no, seguramente sean inteligentísimos, más listos que nosotros. El problema es moral, es que han decidido sacudirse el yugo de Dios. Han decidido poner distancia entre Dios y ellos y que nadie gobierne su vida, aunque involuntariamente hayan cedido el control de su vida a otras cosas. Siempre me acuerdo de una campaña de niños que tuvimos hace bastantes años en esta iglesia. Ahí arriba, en el parquecito. Estábamos ahí. En esa campaña pasaron bastantes cosas curiosas porque con niños siempre te vas a divertir. Pues estaba Félix Bonales hablando y estaban todos los niños sentados, ¿no? Los padres cerquita también estaban escuchando y Félix dice: ¡Hola, niños! Los niños: ¡Hola! ¿Queréis que os cuente la historia más increíble del mundo? ¡Sí! ¿Queréis que os la cuente? ¡Sí! ¿Queréis que os cuente la historia de Dios que se ha hecho hombre para que tú puedas conocer a Dios? ¡Sí! Pero tened cuidado, porque si os la cuento, vais a ser responsables y Dios va a pedir cuenta. ¿Queréis que os la cuente? Y todos: ¡sí! Y hubo un niño que dijo: ¡no! Yo pensé, el niño más sabio. Pues ese niño está diciendo, no me la cuentes, ya no me vas a comprometer y me vas a poner mal cuerpo. Y me viene a la cama pensando, madre mía, yo no me niego a someterme a Dios, pero ya lo sé. Y mirad, Dios no solo te juzgará por lo que sabes, también Él pone la responsabilidad en cada ser humano de buscarle, de buscar a Dios. Buscar a Dios es un mandamiento. Y toda criatura que nace tiene el mandamiento de buscar a Dios. No es una invitación. Bueno, sí, es una invitación, pero es un mandamiento también. El mandamiento de buscar a Dios y de conocer a Dios. Como creyentes lo sabemos y tenemos el mandamiento de conocer a Dios y echamos mano de todos los recursos que nos da la Iglesia para conocerle. Pero toda persona. Así que yo pienso en la posición agnóstica. No es una posición de neutralidad moral, no.
han tomado posición, y han tomado la posición de no conocerle, de no buscarle y de sacudirse su autoridad. Como dice el Salmo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y nuestro texto termina de una forma, yo creo que preciosa y maravillosa. Y es una invitación a los más necesitados. La Iglesia no debe de perder esto de vista. Rameras y publicanos es el equivalente a decir hoy en día lo peor, la gentuza, lo peor. Hoy en día seguimos teniendo prostitutas, nadie respeta a las prostitutas. Los que no van con prostitutas las desprecian, los que van con prostitutas también las desprecian. Y los publicanos eran recaudadores de impuestos para una apetencia extranjera. Si tuviéramos que poner una equivalencia entre los publicanos y algo de hoy en día, a mí se me ocurre la de los políticos corruptos, que son muy despreciados hoy en día, o algunos sienten aprecio por ellos. Oigo un gran silencio y ominoso silencio. ¿Quién siente respeto por estos tipos que se llevan millones cuando hay 6 millones de personas en paro? ¿Quién siente una pizca de respeto por esta injusticia? Bueno, pues Jesús está hablando de las rameras y de los corruptos, porque los publicanos eran corruptos, ¿sí o no? Eran muy corruptos. Se estaban llevando el dinero de Israel para los romanos, que tampoco eran muy apreciados por los judíos. Pero piensa en lo peor de la sociedad y piensa en el milagro del Evangelio. Que gente así acepten la oferta de reconciliación con Dios y sean salvos es algo tremendo. ¿Esto lo entendéis todos? Yo creo que es difícil de entender, ¿eh? Es difícil de entender el amor de Dios cuando tú no estás implicado. Hace poco oí una historia relativamente reciente de un matrimonio que fue a Rumanía a llevar literatura religiosa y Biblias. Iban en una roulotte. Y a medianoche llamaron a la caravana la policía. Le abrieron las puertas, les enseñaron las placas y empezaron a registrarlo todo. No eran policías, eran delincuentes. Mataron al marido y violaron a la mujer. Y se llevaron lo poco que encontraban, que fue casi nada. Capturaron a los delincuentes y esta mujer fue a entrevistarse con uno de los delincuentes que admitió verla en la cárcel y le predicó el Evangelio y este hombre creyó. ¿Tú serías capaz? Que la gentuza, entre comillas, se arrepienta y crea, es duro, ¿eh? Mi mujer y yo siempre hablamos de Jonás. Que los ninivitas se arrepintieran, gente que había causado tanto daño, y que Dios los perdonara, es duro de aceptar. Es duro de aceptar que en el reino de Dios ese violador arrepentido se sentará a la mesa de las bodas del Cordero a tu lado o contigo, o a 2 kilómetros, pero se sentará a la misma mesa que tú. Eso no es fácil de aceptar, pero es lo grande del amor de Dios. Que si lo oyen con fe y arrepentimiento, esta gente entra en el reino. Esta gente que nosotros despreciamos tanto, Dios sí la acepta, en base a la misma fe y el mismo arrepentimiento que el tuyo y que el mío. Es duro de oír, es duro perdonar, pero Dios lo ha hecho en base a los méritos de Jesús. Las rameras y los publicanos terminaron creyendo en Juan y se sentarán a la mesa del rey en su reino, mientras los religiosos respetables que nunca violaron, robaron ni mataron a nadie se quedarán fuera. Porque la entrada en este reino no es por la justicia, es por la fe en Jesucristo. Es por el arrepentimiento, no por la justicia. Esto tiene muchas aplicaciones, pero hay una aplicación más pequeña y es la entrada en esta iglesia también es así. Debemos de abrir las puertas a cualquier persona. Hay gente incómoda, hay gente que nos hace sentir inseguros, pero
El Señor les ha abierto las puertas del reino a gente muy incómoda y muy difícil. Y nosotros también lo somos. A los ojos de Dios somos bastante parecidos. Entonces, que el Señor nos ayude. He puesto preguntas para la reflexión, pero hay varias que quiero que queden en el aire, y es, primero, ¿bajo qué autoridad vives? Y segundo, ¿hay evidencia en tu vida de una vida transformada? ¿Importan las obras? Somos cristianos evangélicos que creemos en la Reforma, somos ortodoxos y sanos en la doctrina, pero las obras importan y mucho. No porque nos salvemos, sino porque ellas evidencian la vida de resurrección que hay en nosotros. Pues que el Señor nos ayude.